Bienvenidos, mi nombre es Cintia Rodríguez y el día de hoy hablaremos del filme de 1972, El Castillo de la Pureza. Puede que el infierno no esté en el exterior, sino en tu propia casa. Así que toma las palomitas, ¿sí? ¡Comencemos! Del género dramático, protagonizada por Claudio Brook como Gabriel, Rita Macedo como Beatriz, su esposa, y sus hijos Utopía, quien es Diana Bracho, Porvenir, interpretado por Arturo Bernstein, y Voluntad, interpretado por Gladys Bermejo. Gabriel Lima, un padre preocupado por resguardar a su familia del peligro de una sociedad contaminada, sucia y despreocupada que habita en el exterior, decide ocultar a su familia por 18 años en su propia casa. Sus hijos Voluntad, Utopía y Porvenir, sometidos a castigos y explotación laboral fabricando veneno para ratas, crecen rodeados de ideas erróneas sembradas por su padre. Ideas que los atrapan en una sumisión infinita, provocando que su único contacto con el exterior sea por las anécdotas que les cuenta su madre Beatriz. Con el tiempo aparecen conflictos entre la familia como en el ámbito de su sexualidad, llegando al incesto, entre otros que poco a poco van cambiando los planes que Gabriel Lima tiene para ellos dentro del Castillo de la Pureza. Arturo Ripstein, creador de historias como El lugar sin límites, donde presenta la vida de una sociedad liberal donde habitan prostitutas, homosexuales y machismo, elementos que en aquella época de 1978 no eran aceptados como en el México de hoy. También en esa misma época crea la película El Castillo de la Pureza, película basada en hechos reales de una familia mexicana de a finales de los 50. Ripstein nos trae esta historia del género dramático escrita en conjunto con José Emilio Pacheco y dirigida por él, destacándolo como un director de películas en temas un tanto controversiales para la época de los 70 y reflexivos para la gran parte de la sociedad actual. El tema tratado es la esclavitud y soberanía de un tirano que toma el papel de inocente padre de familia para formar a su conveniencia una pequeña sociedad conformada por su familia dentro de su entorno, comúnmente conocido como su casa. Describiéndolo así, creo que cualquiera puede diferir en que los mensajes y contenidos de esta película solo podrán ser comprendidos por un público de clasificación C. Películas para adultos de 18 años en adelante. Considero que la controversia que Ripstein plasma en esta historia está al momento en que presenta a Gabriel Lima, un hombre que recae en la locura de rechazar a la sociedad por todos aquellos actos de maldad, lujuria, etc., y educa a su familia dentro del entorno meramente familiar, inculcándoles doctrinas que relatan citas de autores cuyo tema central coincide en que el hombre de recia voluntad moldea al mundo a su gusto, que para guiar a los hombres es necesario darle la espalda a la humanidad, entre otras, es decir, con todo esto les hace pensar que siendo autónomos de su propia sociedad utópica, es bueno estar alejados de los demás, generando así que ellos no renieguen de ese sistema que Gabriel Lima ha determinado para ellos. Sin embargo, Gabriel, quien es la única persona que puede salir a la calle para trabajar, termina siendo en el mundo exterior parte de todo aquello que tanto repudiaba de la sociedad, como es el envolverse con otras mujeres para enrollarse sexualmente con ellas, algo que va totalmente fuera de todo aquello de lo que se queja o corrige en sus hijos. Es increíble cómo Arturo Ripstein elabora diálogos, los diálogos del protagonista haciéndolos tan profundos que solo prestando atención, la atención necesaria y tratándonos de poner en contexto, logramos entenderlos y comprender lo que hay dentro de la mente del padre, el cual considero tiene serios problemas psicológicos. Después, analizando los nombres de sus hijos, vemos que según significados de Google, Utopía es igual a sociedad justa, sin conflictos y en armonía.
porvenir, tiempo posterior al presente, y voluntad, aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Si uno no tiene la mínima idea de estas definiciones al momento de ver la película, le será muy difícil encontrarle sentido, tanto a los nombres de los niños, tanto como a las intenciones del padre, pues viendo los significados es todo lo que el padre quería lograr. El hecho de tener la sociedad perfecta, sometiéndolos a sus reglas y castigándolos por el mínimo error, manteniendo así la voluntad de ellos para seguir en ese lugar que ellos consideraban seguro para tener un futuro mejor. Es así como personalmente logré comprender la intención de estos nombres. Lo que facilita entender el contexto de esta historia es que el director nos coloca la trama en una línea. Es decir, toda la película se desarrolla en un mismo tiempo sin saltos. Lo que creo hasta ahora que es difícil de comprender es cuando el padre hace estos diálogos que, como mencioné anteriormente, son profundos. Y para entenderlos tuve que repetir la cinta al menos 3 veces. Pero, sin embargo, es toda esa confusión la que atrapa al espectador, para seguir viendo más, esperando así comprender a los personajes y el filme en sí. En cuanto a los personajes, me permitiré decir que cada uno tiene una madurez y personalidad diferente, claro está, en sus edades. Por ejemplo, la madre, quien solo busca paz con su esposo poniéndose enteramente en el papel de sumisa, demostrando en su rostro cierto temor cuando la amenaza y coqueteo cuando quiere agradar. La hija Utopía, con la que conseguí más empatía, primero por ser mujer y estar oprimida, y en segundo por querer algo justo y no poder hacer nada al respecto por su familia. Cada vez que el tirano de su padre atenta con violencia y ella se siente insegura, incapaz. Utopía siempre con un rostro de profunda tristeza, quien se va dando cuenta de que la situación en la que viven realmente es injusta y que junto con su hermano Porvenir descubren por sí mismos necesidades tan básicas como lo es la sexualidad. Porvenir, quien se muestra con movimientos torpes, quitándose todas aquellas características que en el México de ese entonces representaban de sí a la hombría, como es ser seguro de sí mismo con una postura recta. Sin embargo, él demostraba lo contrario a causa de la esclavitud a la que estaba sometido. Y la pequeña voluntad sin posibilidad de opinar se limita a observar su entorno y en el que apenas va iniciando. Entonces es un personaje muy tranquilo y que para mi gusto no representa muchas emociones o impacto en la historia. Siempre que hablo de una película de esta época, recalco las actuaciones, pues solían ser bastante exageradas, pero después caigo en cuenta de que quizá esto era totalmente normal en ese entonces. Así que dejo a criterio de cada uno juzgar libremente el ejercicio de actuación de cada personaje. En cuanto a los aspectos formales que utiliza el director, debo decir que no son muy dinámicos. Es decir, la mayoría de las tomas son fijas y de plano general, y varios segundos, lo cual al momento me hicieron sentir aburrida, pero después pude diferir en que quizá esa simplicidad de las tomas de cámara transmitía la falta de sentido en la vida de los personajes. Y profundizando más, me atrevo a decir que me permitieron analizar la escenografía y expresiones faciales con calma y detalle, así que creo que fue intencional. Y al ver las escenografías con tonalidades tristes y desgastadas, transmitía aún más la miseria que existía en sus almas, aún más acompañados de esos escenarios de lluvia. Además, la iluminación de las velas y luces cálidas que hacían aún más lúgubre el ambiente.
Algo muy curioso que existe en la escenografía son las latas colgadas en las puertas, que sin decirnos o explicarnos en la película cuál es la función de estas, nosotros vamos entendiendo por nuestra cuenta que el padre las colocó para escuchar si alguien decide salir. Es verdaderamente curioso este elemento. Todo lo anterior acompañado del vestuario, que también era extremadamente simple y neutral, a diferencia del de la madre, que era un poco más colorido, pues intentaba ser la alegría que necesitaban. Estos tonos tristes y neutrales en los atuendos transmitían aún más la tristeza que sentían los personajes. En fin, toda en la escena era con un sentido de melancolía. Están buenas, ¿no? Espero que las estén disfrutando en casa. Algo que también me pareció curioso es que cuando el padre no estaba, se percibió un color distinto en la toma, uno más alegre. Esto acompañado de la sonrisa de la madre y los hijos que jugaban libremente a sentirse fuera de regaños y de supervisión y de restricción. También en el lugar donde se iban castigados y elaboraban el producto para exterminar ratas, se notaba realmente sucio e insano para los niños, siempre con el sonido de lluvia de fondo, pues la música estaba ausente en la película, al menos en la mayoría de las escenas, y cuando aparece la música es casi desapercibida. Todo esto, como repito, para dar un sentido de miseria total. Con esto considero que está muy bien logrado cada elemento escénico presentado en el Castillo de la Pureza, que más bien yo llamaría el Castillo de la Miseria, aunque de igual forma vemos que el título expresa un sentido sarcástico, algo bastante interesante. En general, es una película donde Ripstein logró retratar la situación real que vivió la familia en la que está basado el filme, enriqueciendo la historia con todos esos elementos escenográficos, mensajes ocultos en los diálogos y una buena selección de personajes. Sin dudas, una obra maestra que dejará a cualquier espectador reflexivo al término de la cinta, pensando en si realmente el infierno está en el exterior o en el interior de su casa. Bueno, ha llegado el momento final, calificar y puntuar con estrellas esta película de Arturo Ripstein de 1972, El Castillo de la Pureza. Yo colocaré 4 estrellas. 1, 2, 3 y 4. ¿Y ahora por qué 4 estrellas? Bueno, pues tome en cuenta los siguientes elementos. El hecho de que podría llamarlo abstracta, el hecho de que sea un tanto abstracta, al momento en que tuve que repetir estas lecturas que el padre hacía a sus hijos, entre otros diálogos, y el investigar el nombre de los hijos por cuenta propia, tener que analizarla al menos 3 veces. Entonces, por ello, yo pienso que tiene la puntuación de 4 estrellas. Bueno, llegó el momento de despedirme. Yo soy Cintia Rodríguez y me despido mandando un gran abrazo y un saludo muy especial al profe Manuel, quien es un gran fan de la película del Exorcista. Adiós.